Ya. Este es un problema tipo prueba de mecánica de rocas y este es el enunciado. Dice, se presentan dos familias principales de discontinuidades en el macizo rocoso, con el nombre J1 y J2. En la tabla se presenta de manera resumida la valorización de las características geotécnicas de las discontinuidades. Entonces, acá tenemos la primera familia y la segunda familia. Y acá se ven sus características. Bueno, primero está la orientación. Esto me entrega un Deep Direction de 350 y un Deep de o manteo de 80. Este lo mismo de 78 y de 40. Lo primero que vamos a aprender va a ser cómo dibujar esto en una falsilla de Smith, o ustedes lo hagan de forma rápida en un círculo y dibujen el círculo máximo. Creo que el profesor les permitió ocupar el computador en la prueba, pero les tiene que dar algo así. Por ejemplo, ese es uno, el de 350 con 80 de dip. Este círculo es el máximo y este es el para la J2. Si es que les cuesta hacerlo de forma manual, no es necesario que lo hagan con la falsilla, a menos que el profe le diga en la prueba. Pueden ocupar este programa que se llama Dips, donde acá ustedes tienen una base de datos y por ejemplo colocan, acá les pide el Dips del primer dato, sería 80, y el otro 350 el Deep Direction, y la familia 2 sería 40 y 78. Con eso se van a esta opción que aparece acá y le entrega los polos, lo que vimos en la primera ayudantía. Vamos a darle opciones para cambiar esto a blanco, los polos, y acá hay una opción de dibujar círculos máximos. Vamos a agrandar esto un poco y acá está. Esto es dibujar el círculo máximo. ¿Cómo se ocupa esto? Ustedes colocan la cruz en el polo, les parece esto, y lo ajustan. Esto era 40 y esto era 78. Dan ok, y ahí le entrega la primera curva. Se dan cuenta, acá está el resultado y es exactamente esta misma, es igual, solamente que no está dibujado el rumbo, que sería esta línea. Nos falta la otra, y para eso seguimos dibujando el círculo máximo con esta. Es 80 y 350, y esta la otra. Entonces esto es lo que les tiene que dar en su representación estereográfica. Esto es lo que el profe le va a pedir hacer sí o sí, estoy seguro de eso. Esto es el DIPS. El día miércoles tengo que hacer las clases de Vulkan, así que ahí voy a aprovechar para darme un tiempo para los que quieran ir enseñar esto y pasarle el programa. La clase es a las 7, si es que no me equivoco. Ya, eso. Vamos a minimizar esto. Vamos a explicar un poco el ejercicio. Ya, primero tenemos la orientación. El profe, recuerden que a veces ocupa otra nomenclatura con esta, por ejemplo, que dice norte 10 oeste. Eso es lo mismo que 350. Ya, aquí te dice el espaciamiento de las juntas. De la primera familia es de entre 0 y 1 metros, y de la otra entre 0,5 y 2 metros. La persistencia, que viene siendo la longitud de las discontinuidades, entre 10 y 20 metros, 90% está entre esos valores, y el 70% de la familia 2 está entre 0,5 y 1 metro. Después está la rugosidad, tiene una ligeramente rugosa, y la familia 2 rugosa.
la alteración ligeramente alterado e inalterado, la apertura, que es el ancho de la discontinuidad. Esta está entre 0,1 y 1 milímetro. Esta es muy pequeña, casi cerrada. El relleno es duro, este no tiene relleno. La filtración ligeramente húmeda y este seca. Después vienen especificaciones del espaciamiento. La junta es lo mismo que discontinuidad, por si acaso, como un sinónimo. Cambian un poco las características, pero es básicamente lo mismo para efectos del ejercicio. Ya, tenemos la familia 1 y la familia 2, y esta tabla dice lo siguiente: que el 0% de las discontinuidades o de las juntas tiene un espaciamiento superior a 2 metros. El 23% está entre 0,6 y 2 metros, y así sucesivamente. Para la familia 2 un 5% está sobre 2 metros, el 2% entre 0,06 hasta 0,2 metros, y así. Acá hay una casilla en blanca donde se supone que uno tiene que agregar el valor que se le asocia a esto, un valor para determinar el RMR, que acá lo vimos después. Y también el macizo rocoso se ha sometido a ensayos de carga puntual para determinar su resistencia, el USS, donde son 5 probetas. Acá me dan el diámetro de las probetas y el resultado que me dio de la carga puntual. Esto está en kilonewton. Además me dicen que el RQD corresponde al 95%. Y la pregunta es: se pide calcular el valor del RMR y el QD Barton es lo que respecta a una realización de un túnel en dirección de norte 10 oeste, norte 10 grados hacia el oeste. Acá está lo que quiere decir todo eso. Primero, hay la familia de juntas es esta, la primera. Nosotros queremos realizar un túnel en esta dirección. Si se dan cuenta, eso significa que el túnel va avanzando hacia allá y se conecta con la discontinuidad de esta forma, con un ángulo de 80 grados, porque ese es el fusamiento que tiene, el manteo. En este caso, con la segunda familia, el túnel se conecta así, de forma paralela a las discontinuidades, porque van buscando hacia esta dirección con 40 grados. Entonces aquí vamos a pasar a la parte del solucionario. Esta parte de acá al lado es para ir apoyándome, para no ir subiendo y bajando a cada rato, es lo mismo. Ya, primero hay que entender la clasificación que nos piden del RMR. Voy a aumentar un poco esto, no, dejar igual. Primero, la clasificación del RMR son la suma de 5 parámetros, que cada parámetro, dependiendo de sus características, su calidad, se le asigna un valor. Entre más bueno la característica, o sea, favorable, se le asigna un valor más alto. Entonces para el USS, la resistencia y la compresión simple, el máximo valor es 15, para el RQD es 20, el espaciamiento de las discontinuidades es 20 igual, estado de discontinuidad es 30, presencia de agua 15. Acá tenemos un parámetro adicional que corresponde a la orientación de discontinuidad respecto a la galería o túnel. ¿Cómo es esto? Cuando nosotros ya determinamos el valor del RMR, por ejemplo nos da un valor de 80, que eso es bueno, por decir algo. Eso no nos basta. ¿Por qué? Porque tenemos que conservar ese valor o disminuirlo para ser conservadores con respecto a lo que queremos desarrollar. Por ejemplo, si tenemos acá vamos a desarrollar un túnel y tenemos que ver si estas discontinuidades nos van a afectar en nuestra calidad del macizo. Entonces, por ejemplo, voy a adelantar: si esto es perpendicular, significa que es muy favorable, entonces
el valor acá sería 0, entonces el valor del RMR se conservaría. Bueno, acá dice todo esto se explica en el video porque voy a subir este PDF al grupo de Face y si solamente lo ven no van a entender mucho. Eso. Ya, entonces acá dice el RMR puede tomar un máximo de 100 y entendiendo eso vamos a empezar a asignar la valorización para cada parámetro. Vamos a partir con el UCS, pero antes de eso, para que tiene dudas de esto, se puede ir al final del PDF que voy a subir y acá hay una parte, un resumen bastante bueno de la descripción geomecánica de Bianchi o RMR, donde acá están cada parámetro. Aquí dice que todos estos son positivos y el sexto parámetro es negativo por la orientación del desarrollo. Y bueno, ahí se puede describir la roca dependiendo de la valorización que dé. Acá está una definición de cada parámetro. Y esto es lo importante, todos los cálculos que voy a mostrar en el desarrollo yo los saqué de acá, se sacan de acá. Por ejemplo, acá está en megapascales y se le asigna esta valorización. Por ejemplo, si tiene un resultado de megapascales mayor a 250, se le asigna 15. Por ejemplo, si el RQD habíamos dicho que era de 95%, está acá, se le asigna un valor de 20. Si una separación de descontinuidad, por ejemplo, es de mayor a 2 metros, un valor de 20. Estado de las discontinuidades, igual acá. Presencia de agua. ¿Qué más? Y esta es la parte donde se determina la orientación muy favorable o desfavorable del túnel y se resta una cierta cantidad. Este no es la tabla. Yo tenía otra donde me aparecía una gráfica y explicaba de mejor manera cuánto había que restarle si es que va paralelo o perpendicular a la discontinuidad. Pero después se lo puede subir. ¿Qué más? Ya, si se dan cuenta, el parámetro 4 dice estado de las discontinuidades y acá no se explica muy bien. Entonces, ¿por qué? Porque esto se compone de 5 características y cada característica está asociada a un valor. Entonces esas 5 se suman y van a ser el resultado final del valor del estado de las discontinuidades. ¿Y qué más les puedo decir? Eso. Bueno, esto también lo vamos a ocupar para el cálculo de UCS. Y esto también. Ya, entonces el cálculo del UCS. Aquí dice, si no alcanzan a ver, dice el UCS se determina a partir de los ensayos de carga puntual, donde si no se utiliza un diámetro de 50 milímetros, se debe aplicar un factor de corrección. El ensayo nos entrega la presión en kilonewton, entonces debemos determinar el parámetro índice de resistencia, que es el IS, donde por la fórmula es P de presión dividido en el diámetro de la probeta. Entonces está en megapascales, la presión en newton y el diámetro en milímetros, y se determina. Una vez que tenemos el IS, se puede estimar la resistencia de manera indirecta mediante esta fórmula, donde la resistencia sigma C es igual a 24 por el factor que habíamos determinado acá. Nosotros teníamos los valores acá, entonces ahí tienen la
los kilonewton que entrega el ensayo y el diámetro. Y acá está el resumen, donde probeta 1, diámetro, la fuerza en newton, el IS y finalmente la resistencia en megapascales. Ojo acá, ¿por qué? Porque yo llegué y ocupé el 24, porque se me olvidó que los diámetros de acá no eran de 54. Es que por defecto se ocupan probetas NX de 54 milímetros y se lleva un valor asociado acá de este factor de 24 aproximado. Porque esto se ve acá, miren, que el proceso lo debía haber pasado, donde un factor de conversión depende del diámetro. Entonces el factor C se llama S24, es acá 54 milímetros, un factor de 24. Pero nosotros no tenemos probetas de 54, solamente estos dos. Entonces, para esto tenemos que aplicar un procedimiento donde se deben llevar a 54 milímetros. Y esto se hace de la siguiente manera. Está acá, en este procedimiento, que lo van a ver en el laboratorio de mecánica de roca, donde acá está la misma fórmula que habíamos visto anteriormente. Y nosotros tenemos que calcular el índice de resistencia de carga puntual para 50 milímetros corregido. ¿Cómo es eso? El IS50 va a ser igual al factor de corrección por el IS que nosotros determinamos. Que el IS que nosotros determinamos está acá, ese que está acá. Entonces, donde el factor F es una corrección de tamaño según esta fórmula, donde está el diámetro de la probeta, en este caso sería 31 dividido a los 50 elevado a 0,45. Eso nos entrega un valor de F. Entonces ahí ingresamos este valor de F acá, lo multiplicamos por el valor que nos dio de IS inicialmente y nos da el IS50. Cuando tenemos el IS50, nosotros multiplicamos ese IS50 por un factor de corrección según el diámetro de la probeta. Por ejemplo, para la probeta de 31, ese factor C nos tendría que dar 31 o un valor de C como de 19. Entonces tendríamos que multiplicar los 19 por el valor que nos dio acá, y eso nos va a dar la resistencia en megapascales de esa probeta. Eso es lo que yo tendría que haber hecho acá para cada ensayo, excepto para estos que ya están con 54 milímetros y los dejaba igual. Ya, determinando esto, asumiendo que el procedimiento se hace el otro procedimiento, el que les mencioné recién, pero igual vamos a ocupar estos valores ya. Entonces, ahora realizamos un promedio simple de las 5 resultados de resistencia, donde acá está las 5 sumadas dividido en 5 y nos da una resistencia en megapascales. Ahora podemos ver que su valorización para 73,74 megapascales corresponde a 7. ¿Por qué? Ya, ahí está, sale. Por lo tanto, RMR del factor 1, que es del UCS, corresponde a 7. Eso se ve de la siguiente manera. Se van al final y acá el primer parámetro está en megapascales. Entonces, ¿cuánto nos dio a nosotros? 73,74, y ese está en este valor, entre 50 y 100. Entonces le corresponde un valor de 7. Esa es la primera parte. Luego nos entregan un RQD de 95%. Ese viene en el enunciado y podemos valorizarlo inmediatamente, donde RQD está en este rango y es de 20. Acá está lo más importante, que es lo que les voy a decir ahora. El profe, la prueba del año pasado, nos hizo determinar estos dos primeros factores como preguntas individuales. Esta era la pregunta 1
perdón, esta era la pregunta 1 del RQD, donde nos colocaba la frecuencia de fractura, el FF, y nosotros determinábamos el RQD. Con ese RQD, después nosotros teníamos que ingresar a la siguiente pregunta, que es la que estamos desarrollando ahora. Entonces son como preguntas anidadas. La pregunta final necesita de este valor, y si lo obtienen malo, les va a afectar a los resultados. Lo mismo se hizo con el cálculo del UCS. El profe colocaba varios resultados del ensayo en kilonewton o en newton, y colocaba, por ejemplo, acá el diámetro, la fuerza, y acá colocaba otra columna más donde decía cómo se rompió la probeta, y donde sale por matriz, por ejemplo, y por estructura. Cuando le aparece por estructura, ese no lo tienes que considerar para el cálculo del UCS. ¿Por qué? Porque solamente se consideran los que están por matriz. Cuando se van por estructura es porque hay una discontinuidad, entonces la resistencia va a ser más baja, nos ofrece mayor resistencia. Entonces tienes que tener ojo ahí, porque muchos el año pasado lo consideraron y el UCS les dio más bajo, y después lo ingresaron a este ejercicio y bueno, se equivocaron. Ya, aquí ya tenemos determinados los dos primeros parámetros, el UCS y el RQD. Después viene el tercer parámetro, que es el espaciamiento de las estructuras. Esto también viene siendo como la frecuencia de fractura de la primera pregunta. Es decir, tienes como tres parámetros que el profe les puede preguntar de forma independiente. Donde la primera familia, como ya les dije anteriormente, el 0% de la primera familia tiene separaciones mayores a 2 metros, 40% entre 0,2 y 0,6 metros, y así. Acá está este rango, por ejemplo, de mayor a 2 metros le corresponde un valor de 20, de 15 entre este rango, y así. Entonces lo que vamos a hacer es que acá a mayor a 2 metros 20, 15, 10, 8 y 5. Entonces lo que vamos a hacer va a ser una ponderación simple, y después un promedio simple entre las dos familias. Acá está el de la familia 1 y el de la familia 2, cada uno se divide en dos, después se suman y me da el RMR final, donde si nos da 12,13. Y nosotros siempre vamos a aproximar hacia abajo. ¿Por qué? Porque hay que ser conservador. Siempre hay que darle una resistencia a la roca, una calidad de la roca inferior, para no tener sorpresas y eso, más que nada es para eso. Es para no sobrevalorar la calidad de la roca. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 0% por 20 la primera, después 0,23% de 15, 0,4 del valor 10, 0,32 del valor 8, 5% del valor 5, y lo mismo con la segunda estructura, y eso nos da 12,13. Entonces ese es el valor de RMR para el tercer parámetro, va a ser de 12. Para el cuarto parámetro, esto es lo más complicado. No es complicado en verdad, pero es enredado. Aquí es donde muchos se pueden equivocar. Acá yo ya tengo los resultados que me dieron, que los leí, y los vamos a ver de primero la persistencia. Esto depende de 5 valores: de la persistencia, de la apertura, de la rugosidad, relleno y alteración. Ahí dice, a cada una se le asigna un valor, y la suma de estas es el valor final. Ahí, bueno, se le suma el valor final del 17 para el J1 y un valor de 27,6 para el J2. O sea, la segunda familia tiene unas mejores condiciones, pero se calcula el promedio siempre de las dos y nos da un valor de 22. Acá hay un dibujo de lo que explica cada cosa. Primero, la primera familia tiene como esta orientación, por decir algo. Es solamente explicativo. Toda esta como
fisuras son las discontinuidades o juntas, y la segunda familia va hacia en esta dirección, hacia allá. Entonces, la presencia de agua corresponde al macizo rocoso, la meteorización también o alteración también al macizo rocoso, de todo esto cercano a las discontinuidades, y el interior de estas discontinuidades se mide la rugosidad, la apertura, que es el ancho de esta discontinuidad, el relleno es con qué está qué es lo que hay interior de esta discontinuidad, pero nos pregunta la calidad de esto, por ejemplo si es cuarzo, que es un material muy duro, o algo muy blando, así, y a cada uno se le asigna un valor. La persistencia nos dice, como acá esta flecha, la longitud de la discontinuidad, si es más grande o no, o sea, más larga o no. Por ejemplo, esta tiene una menor persistencia que esta que está acá. Y eso, para que puedan entender un poco mejor de dónde vienen estas cosas. Esto que está acá es lo mismo que aparece en el recuadro inicial. Esto y esto, para no subir, pero acá está. ¿Dónde está? Ahí está. La apertura. El espaciamiento era otra cosa. ¿Y dónde está? Acá está la apertura. La alteración, ligeramente alterado, inalterado, rugosa y todo eso. Ya. Ahora vamos a leer esto en la tabla que les dejé acá abajo. Esta, que es para este parámetro, si tienes que ir a esta tabla de acá abajo. Entonces, primero, para la persistencia, acá está, nos dice un valor de entre 10 y 20 metros. 10 y 20 metros corresponde a un valor de 1 para J1. Y el J2 tiene un 30% de entre 0, 5 y 1 metros. Sería como este valor, menor a 1 metro, 6 por 0,3 más 1,2, que sería acá, 0,7 por 4, y eso nos da un valor de 4,6. En rugosidad nos dice ligeramente alterado, o sea, acá, ligeramente rugosa tiene un valor de 3, y rugosa tiene un valor de 5. La alteración, acá está, ligeramente alterado tiene un valor de 5, e inalterado tiene un valor de 6. El relleno es cuarzo óxido, esto significa que es un relleno duro, y fíjense, acá sale relleno duro y relleno duro, pero sale que corresponde a un valor de 4 para una separación un ancho del relleno menor a 5 milímetros, y corresponde a 2 para mayor a 5 milímetros. Entonces, para eso tenemos que ver este valor que nos entregan, este espaciamiento de las juntas. Para el J1 corresponde a menor a... no, acá está, la apertura, menor a 5 milímetros, está entre 0,1 y 1. Entonces, sería un valor de 4, acá está, menor a 5 milímetros. Y relleno este no tiene, entonces sería un valor de 6, y ya estarían todos, se suman los 5 valores, se saca el promedio y nos da, se aproxima hacia abajo obviamente, y nos da un valor de 22. Esto ya lo expliqué. Y después, por último, viene el efecto del agua. Para el efecto del agua, acá está para ligeramente húmedo, tiene un valor de 10, y para seco tiene un valor de 15. Promedio simple nos da un valor de 12. Luego dice, cuando ya tenemos todos los valores para determinar el valor del RMR, luego de hacer esto, solo faltaría ajustarlo según la orientación de la construcción o de la obra, que en este caso es un túnel con dirección de
norte 10 grados hacia el oeste. Entonces tenemos el primer parámetro, el segundo, el tercero, cuarto y quinto, que sería 7 más 20 más 12 más 22 más 12,5. Eso nos entrega un valor de RMR de 73.5. Si el profe les pregunta qué calidad de macizo rocoso es, ustedes pueden ir acá. ¿Dónde está? Acá está. Por ejemplo, la valorización está entre 73.5, sería una macizo rocoso de calidad buena. Y eso, cuando tenemos estructura tenemos que, como les dije, aplicar una corrección, que es restarle un valor por la construcción del túnel. Entonces, acá yo lo dibujé de forma muy rápida, así lo van a tener que dibujar ustedes, a menos que el profe les pida llevar un papel diamante y dibujarlo con el diagrama de Smith, con la falsilla de Smith, perdón. Y acá está, el buzamiento, que es el dip, lo mismo, o manteo, es 80 grados para familia 1, y un dip, que es dirección de inclinación de 350. Aquí tienen que estudiar bien la nomenclatura que le entrega el profe, que es la tercera nomenclatura que les pasé en una ayudantía. Y esto, el túnel está de manera perpendicular al rumbo de la familia 1. Este es el rumbo de la familia, este es el dip de la familia, entonces están de forma casi perpendicular. Eso es muy favorable y se le asigna un valor 0. Creo que esto está por acá. Dice, primero tienen que ver acá si la inclinación es mayor a 20 grados. Este tiene una inclinación de buzamiento de 80, es mayor, entonces tienen que estar en uno de estos dos. Este ya lo dejan afuera, ya no sería un caso desfavorable. Ya, y ahora nos pregunta si el rumbo de la discontinuidad es este que está acá, esa línea, está perpendicular al eje de la obra o paralelo al eje de la obra, y en este caso lo tenemos perpendicular. Entonces tenemos que entrar a estas dos, y aquí aparece excavación con el buzamiento y excavación contra el buzamiento, y eso lo vemos de esta forma. Esto significa que está con excavación con el buzamiento. Si el buzamiento fuera hacia este lado, estaría en contra del buzamiento. Entonces, como la inclinación es de 80, está en este rango, entonces se puede decir que esto es muy favorable. Si es muy favorable, ¿dónde está? Acá está. Es un túnel muy favorable, 0. No se le resta nada. Ahora lo vamos a hacer para el caso 2. Para el caso 2 de la familia 2 sería acá está. Tenemos, vamos a bajar, está paralelo, bueno, también a inclinaciones de 40 grados, está paralelo a la obra, y el ángulo que tiene es de 40, y eso está acá. Entonces viene siendo una clasificación media o regular, y eso la buscamos acá. Media o regular para túneles, menos 5. Entonces tenemos que restar menos 5 a la clasificación que habíamos tenido. Menos 5 más 0 se saca el promedio simple, queda menos 2,5. Entonces el RMR final es de 73.5 menos los 2,5 nos da un valor final de 71.5. Entonces eso es lo que les pide el profe en todo el ejercicio, determinar eso. Y lo más importante es que donde todos se equivocan es interpretar esto con lo que está acá. Eso tienen que aprendérselo muy bien. Les recomiendo que impriman esta hoja. Yo ocupé esta hoja para la prueba y son valores muy cercanos a los que tiene en la PPT del profe. El profe, cuando yo di el ramo, sí dejaba ocupar sus apuntes. Y creo que ahora va a dejar ocupar el computador. Y después nos preguntaban en el cubo de Barton
Y bueno, lo pueden determinar así, porque a veces el profe también les da estos parámetros. Bueno, son casi los mismos. Ya tenían el RQD, este depende del agua, esta de la no me acuerdo. Y eso, acá hay una fórmula donde se puede determinar el Q de Barton eh, eh, a partir del RMR calculado, pero esto sin la condición de la estructura, o sea, sin considerar la estructura. Entonces tendríamos que colocar 73.5. Tenemos, reemplazamos acá 73.5 más 44 dividido 9 y nos da un Q de Barton de 26.5. Esto no lo consideren, que lo coloqué yo de extra. Y eso sería el ejercicio. Acá está cómo se determina el UCS, donde está la tabla acá al final para el factor C. Y acá están donde se determinan todos los parámetros del RMR, donde se estiman. Acá están las definiciones. Y eso sería el ejercicio. Sería como lo más complicado de la primera prueba, por lo menos lo que fue el año pasado.